¿Notaste cómo casi todos los temas se entrelazan? O sea, de repente fue así de, esto yo lo había escuchado a las 8 de la mañana, ¿no? Bueno, a las 9 de la mañana, con Lenin, pero todo está así, muy entrelazado de lo que somos. Y ha sido maravilloso ver cómo Dios va formando la iglesia y va formándonos como semilla de mostaza. Hace unos momentos platicábamos cuando nos conocimos, qué edades teníamos cuando nos conocimos. Llevamos algunos de nosotros de conocernos más de cerca de 16 años, ¿no? Genaro, que ahorita está en Pachuca y no pudo venir, tuvo una boda allá, no nos pudo acompañar. Fue una de las primeras personas que discipulé yo hace eso, 15 años, 16 años, ¿no? Y, el, y justo este año estamos cumpliendo 12 años mi esposa y yo, que nos quedamos como pastores aquí, ¿no? Y quizás tú tienes algunos años acá en Semilla y dices, no, pues no tengo 12 años en la iglesia, ¿no? Eh, pero te platico rápidamente. La iglesia comenzó alrededor del 97, 98 y comienza en una casa, en la casa de María del Sol, ¿no? Que es la primera oveja, no es la oveja más vieja, porque ella se enoja si digo eso, sino es la primera oveja, ¿no? Y comenzó en su sala, ¿no? Simplemente porque ella conoció a Cristo a través del testimonio de Yuri, ¿no? Y Yuri no vivía acá en esa época, vivía en Miami, y conociendo a Héctor, de repente le dijo a Héctor, oye, te la encargo, la discipulas, ¿no? O sea, acaba de recibir a Cristo. Y básicamente comenzó como un discipulado para María del Sol, Semilla de Mostaza. Y empezó a invitar a sus músicos, e invitaba a otros y a otros, y en esa época el pastor no era pastor, era domador de bestias. Sí, eso es lo que dice él, porque era una reunión sui generis completamente, ¿no? Porque eran puras personas que no conocían a Cristo, que no conocían y que tenían todavía muchas cosas que tenían que ser transformadas en sus vidas. Y entonces mi pastor Héctor padece de asma, ¿no? Y y todos fumaban, ¿no? Imagínate la escena, ¿no? Todos fumando Biblias, ¿no? Y él enseñando, y él con asma, ¿no? Y eso me habla de una cosa, del amor que Dios puso en Héctor para discipular a estas personas, ¿no? Y que Dios comenzó a transformar. Y desde esa escena es mucho de lo que hemos hablado el día de hoy, ¿no? La iglesia está conformada de gente pecadora, ¿no? Los pastores tienen que amar a las ovejas. Estamos esperando la obra de santificación en cada persona y no les decimos qué tienes que hacer. Y esto es muy chistosa la escena. Yo no la viví porque yo no estaba ahí, pero Héctor dice que al principio invitaban a ciertas chicas que eran pues, chicas que eran amigas de María en esa época, chicas del espectáculo, por así decirlo, cantantes y demás, y sus faldas cada vez eran más cortitas, ¿no? Y dice Gaby que las faldas eran cortitas y las Biblias cada vez eran más grandes, ¿no? Llegaba Gaby y les ponía la Biblia enorme en las piernas, lee aquí, hermana, ¿no? Y era así, sui generis completamente. Y comenzaron a reunirse en antros, literal, antros. Yo recuerdo llegar a Semilla de Mostaza y gente saliendo del antro de la fiesta a las 8 o 9 de la mañana en domingo, ¿no? Y tener que barrer colas de cigarrillos, ¿no? Porque en esa época se permitía fumar en los lugares como esos, ¿no? Y levantar vasos llenos de alcohol y limpiar para tener la iglesia. Y la iglesia fue así, creciendo y madurando. Y hace 12 años mi pastor Héctor, Dios lo llamó para ir a Chicago. Y nos quedamos mi esposa y yo como pastores y fue ir aprendiendo conforme íbamos avanzando, siendo yo pues tenía 5 años de haber conocido a Cristo. Mi pastor no sé qué vio, igual que no sé qué pasó, pero algo vio y la iglesia también confirmó ese llamado, ¿no? Y algunos de ustedes ya estaban ahí. Tú todavía no estabas. Ibert ya estaba ahí. Tú estabas llegando, ¿no? Yo llegué el día que te fuiste. ¿Que me fui yo? Que se fue Héctor. Ah, ok. Te quedaste. El día que Héctor se despidió de la iglesia llegó Raúl, ¿no?
y empezamos a crecer juntos. Literal, o sea, yo junto con ellos, menos Raúl. Ahorita dijo, esperamos a que crezca y luego lo enviamos a plantar iglesias. Con él no pasó. Ni creció, ¿cómo dijiste? Ni creció en la iglesia ni fuera de la iglesia. Y comenzamos a crecer juntos y a madurar, caminando en el Señor y aprendiendo juntos. Y eso ha sido bueno. Y recuerdo hace años que de repente decían, en alguna reunión como esta, ¿no? De repente una pregunta frecuente, una pregunta que hicieron fue, ¿y los ancianos? ¿No? Hablando de por qué no hay personas más maduras, más grandes, de más edad, por así decirlo. Y me acuerdo que la respuesta de Iber fue, no se preocupen, los años van a ir haciendo esa obra. Y entonces nos encontramos ahora, ¿no? Después de 12 años, cuando nos quedamos, mi esposa y yo como pastores, yo tenía 30 años. El día de hoy tengo 42 años, ¿no? Y ha pasado el tiempo. ¿42 años tengo? ¡Wow! Sí. Y Dios ha hecho la obra. Y estamos confiando en que Dios va a continuar haciendo la obra entre nosotros, en nuestras vidas. Pero yo estoy muy agradecido con Dios de haberme rodeado de estos hombres que me aman, ¿no? Y que yo les amo y que hemos visto a sus familias, los hemos casado, hemos presentado a sus bebés, o sea, hemos ido creciendo y para mí cada uno de ellos es una bendición para mi vida, ¿no? Y creo que es una bendición para todos nosotros, ¿verdad que sí? Entonces Dios es bueno. Ok, no sé qué más decir al respecto. ¿Digo algo más? Pues vamos a comenzar las preguntas frecuentes. Exacto. Entonces por ahí Iber trae las preguntas. No, yo no. Entonces, mira, te digo, estamos Raúl aprendiendo. Yo tengo aquí algunos de los temas a tocar en las preguntas frecuentes. Pero, y créeme que cuando estábamos preparando esta conferencia decíamos, hay una diferencia entre hacer una conferencia de doctrina, ¿no? Y hacer una conferencia de distintivos. Por una conferencia de doctrina lo que quieres es enseñar cuáles son las bases del fundamento bíblico para cada una de las cosas que creemos como iglesia. Y la conferencia esta de distintivos tenía más la intención de decir por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos. Básicamente sí alcanzas a notar la diferencia entre ambas cosas, ¿no? Pero algunas de las conferencias, y por eso decía que era muy delgada esa línea, se tornaron un poco más doctrinales, otras se tornaron un poco más de estilo o de forma en que hacemos ministerio, ¿no? Y de las conferencias que hemos tocado o que hemos ya enseñado, ¿alguno de ustedes piensa en algo que tenía que ser algo más práctico? ¿No? Yo pienso, por ejemplo, en la de Alex, siempre Alex. No, no es cierto. En la de Alex habló de ¿qué? De adoración. Y de repente mi pregunta un poco era, ¿y cómo se conforma el grupo de alabanza? ¿Y por qué no hay un grupo de alabanza con 20 personas arriba, ¿no? ¿Y por qué no, bueno, eso sí lo tocó un poco en lo de los panderos, ¿verdad? Ahí que te llegue alguien con 2,000 panderos mañana, ¿eh? ¿Por qué no contestamos esa pregunta? ¿Cómo se conforma el grupo de alabanza? ¿Quiénes forman parte del grupo de alabanza? Bueno, a lo mejor podríamos empezar un poco de las cosas que se han madurado en la iglesia, porque Semilla comenzó siendo una iglesia de músicos, ¿no? No solamente muchos músicos venían, sino que la banda era grande. Cuando yo llegué a Semilla había bajo, 2 teclados, batería, percusión, 5 coros, 2 guitarras. Hasta 12 coros había. Así, o sea, era una cosa grande y Héctor Hermosillo dirigiendo eso, entonces sonaba bien porque tenía que sonar bien. Y se grabaron 2 discos con esa banda. Lo que ustedes escuchan en el disco blanco y en el disco de Monterrey, básicamente era la alabanza en Semilla. Cada domingo llegabas y se tocaban esas canciones. Entonces, o sea, lo que está en el disco así sonaba cada domingo. Y creo que fue de gran bendición. Por lo menos yo recuerdo esa época llegar y llorar cada canción y había cosas que ya no hay, como el Pasito Celestial, que
Por alguna razón no quedó, no quedó en video. ¿Alguien sabe qué es el pasito celestial? Qué bueno. Sí. No es cierto. No, un pedacito. Suena duranguense eso del pasito celestial, ¿no? Pero básicamente había una canción muy gospel y mi pastor, que tiene mucho más gracia que el pastor que tienen ustedes, en el sentido de que, o sea, musicalmente es una persona más rítmica que yo. Si me pones a mí algo así, olvídalo, no sé qué estoy diciendo, pero bueno, eso. Y la iglesia hacía el pasito, o sea, había un momento en que Héctor decía paso celestial, y la iglesia todo, ¿no? Y había el otro, mi corazón, su nombre. O sea, había como una coreografía y tú, o sea, si te trasplantaran así, te llevaran al pasado, dirías, eso no es iglesia, eso no es semilla, es muy pente. Y empezó así, y creo yo que fue una bendición. Yo no lo pensaría como que... No, y yo creo que lo que acabas de decir es cierto. Si de repente alguno de los que han crecido en Semilla en los últimos 2 años lo llevaran a esa iglesia, diría, esto no es Semilla. Pero también si alguno de esa época lo agarras, ¿no? Y lo desapareces y luego lo pones en esta época, diría, esto no es lo que hacemos, ¿no? Pero en un sentido sí, porque la base de la palabra estaba desde el principio, ¿no? Y en la alabanza, puedo decir, o sea, chécate, se subía gente aquí y se aventaba, como en concierto de rock, se aventaba y los que estaban abajo los cachaban. O sea, eso era real en domingo en la iglesia, ¿no? Era, ¿cómo decirlo? Muy... Y no eran de mi tamaño. No. Pero había uno más o menos flaquito. Es más, uno cantaba y se iba por los pasillos y la gente lo seguía. Como en la Vigorita de la Mar. Sí. Como en la víbora. O sea, iba corriendo y los otros agarrando la cintura, así, toda la cosa. La víbora de alabar. La víbora de alabar. Pero en un momento resultó que el pastor Héctor se dio cuenta que eso empezó a llamar demasiado la atención. Y la gente empezó a anhelar más el show que la enseñanza y que la misma alabanza a Dios. Y de un día para otro, la banda de 250 músicos se redujo a uno con su instrumento, un piano con una voz o una guitarra con una voz. Y fue un shock. Y yo creo que desde ahí hemos ido aprendiendo algunas cosas. El día de hoy, ¿cómo conformamos el grupo de alabanza? Si sabes bailar el pasito celestial. Sí, exacto. Hacemos un casting de pasito celestial, No. de la víbora de alabar. Un tiempo fue básicamente alguna persona de confianza que fuera músico y que él fuera reclutando a algunas personas que conocía. Otro tiempo se hizo una especie de convocatoria para hacer audiciones, saber quiénes podían comenzar a integrarse. Un tiempo fue Raúl con Chuy y con Lalo, y de ese tiempo surgió un grupo que se llamó Juan, y luego eso se disolvió porque fueron llamados a distintas cosas. Y el día de hoy estamos en una etapa en la que estamos orando por ver qué es lo que Dios quiera hacer. De esta iglesia que comenzó siendo muy musical, hemos batallado en ese sentido. Dios nos ha sostenido, pero no ha sido fácil. Y creo que el día de hoy Dios nos está permitiendo confiar en eso, no en el talento musical solamente, sino en el carácter de aquellos que están en el grupo de alabanza. Y creemos que los servidores de alabanza, que los músicos de la alabanza son servidores de la iglesia, tanto como cualquier otra función dentro de la iglesia, ¿no? Exacto, los músicos los encuentras después con batitas, haciendo otras cosas, lavando baños, o los encuentras haciendo otras actividades que hace cualquier otro servidor, ¿no? No es un rango especial al que llegas. Muy bien. Esa es, bueno, una pregunta que pensaba que ahí podíamos resolver. Yo creo que otra pregunta que surge cuando hablamos de discipulado, que es lo que me tocó a mí, es el tema de las células. Estando en Ciudad de México, que es tan complicado moverte, ¿por qué tener los discipulados aquí, obligando, entre comillas, ¿no?, que la gente se desplace hasta acá? Y no, ¿por qué no tener células en toda la ciudad, de modo que desde donde tú estés llegues a lo mejor más rápidamente a una casa o a otro lugar donde puedas discipularte? ¿Por qué no tener células, pastor?
No, tú puedes contestar la pregunta. Nah, sí. No puedo ser juez y parte. Hace algunos años había algo que se le llamaba semillas en casa y sucedían en casas, el mismo nombre lo decían, había un anfitrión y había una persona que iba y lo que hacía era continuar la enseñanza que se veía el domingo. No había una reunión entre semana, no había reunión los miércoles, sino era solamente la reunión los domingos, y entre semana lo que se hacía era hacer algunas preguntas de aplicación para que lo que aprendimos el domingo se estudiara en las casas. Pero en el momento en el que Héctor es llamado por Dios, se va a Estados Unidos, nos quedamos como pastores, pues fue fuerte, ¿no? Hubo algunas personas que incluso de liderazgo se fueron de la iglesia por diferentes razones, y no quedó cubierto la persona que podía supervisar esas células. Y luego, pero tuvimos, pero por nuestra inexperiencia, como que queríamos mantener eso que había dejado el pastor antes de irse, ¿no? Pero comenzamos a ver de repente muchos vicios dentro de esas células, ¿no? Donde de repente el anfitrión nos decía en la semana, híjole, es que se fueron hasta las 2 de la mañana y yo al siguiente día hay que llevar a los niños a la escuela y demás, y nos dimos cuenta que se habían convertido esas células, en vez de ser de bendición y de comunión, se habían convertido en pues pachangas, ¿no? Cuando dices vicios, no hablas de vicios de no, alcoholismo. sí, no estoy hablando de ningún vicio de alcohol o cosas así, sino cosas que ¿cómo? Pues eso. Gracias por haberlo aclarado. No estaba hablando de alcohol ni de nada, sino simplemente cosas que ya no estaban funcionando bien y que no cumplían con la misión de lo que las células eran. Y entonces cerramos las células, ¿no? Se siguieron haciendo algunas hojas para que las personas estudiaran en casa, y algunas están en la página de internet o no sé, el día de hoy, pero se cerraron esas células y comenzamos una nueva etapa. En ese tiempo no había discipulados y comenzamos la etapa de los discipulados y comenzó a hacerse ya aquí. Y de repente en la semana Iber me decía esa pregunta: oye, ¿y por qué ahora no tenemos células el día de hoy? Y yo creo que la única respuesta que pude darle es porque no tenemos una persona que pueda encargarse de eso, porque creo que tiene que haber una persona especial que pueda encargarse de eso. Especial me refiero a una persona encargada específicamente de eso, que pueda ir y visitar las células y tratar con cada uno de los anfitriones y las personas que lo van a dar y demás. Y con esto termino. Creemos lo que vimos acerca de cómo Dios levanta personas dentro de la iglesia, que es Dios el que las constituye, y no podemos poner nosotros a alguien, porque en el pasado, ¿no?, yo precisamente cometí el error de llamar a alguien y ponerlo como pastor, ¿no?, en una área dentro de la iglesia, porque sentía que falta alguien que cubra esa posición. Pero adivina quién lo llamó. Pues yo. Y no lo llamó Dios. Y cuando comenzó a haber ciertos conflictos, pues no lo llamó Dios, lo llamé yo. Y cuando ya no se hallaba conmigo, pues se fue, ¿no? Pero Dios usó eso, ¿no? Porque precisamente en esa época muchos de ellos estaban aprendiendo a enseñar la palabra y comenzaron a enseñar en ese grupo, y entonces Dios levantó a otras personas. Entonces Dios usa incluso nuestros errores para glorificarse a Él. Pero entonces, si la pregunta es, pues entonces consigue a alguien para ponerlo ahí, no, yo no quiero conseguir a nadie. Yo quiero que Dios llame a alguien, y cuando Dios llame a alguien, entonces haríamos algo así. Hemos pensado en ideas, ¿no?, como Xochimilco, ¿no?, se pueda convertir en un centro de discipulado, ¿no?, o buscar en otro lugar un local y hacer eso un centro de discipulado y acercar los discipulados a las diferentes áreas de la ciudad. Pero hemos sido pacientes, confiando en el Señor, y creo que todos nosotros lo hemos podido ver, ¿no? Ahora estamos yendo a Ecatepec, ¿no?, y estamos viendo la obra ahí y estamos muy atentos de qué es lo que Dios quiere hacer, y vamos a ir dando pasos así, de esa manera. ¿Tú crees? Sí, cada iglesia tiene eso, la dirección de Dios, ¿no? En mi caso he considerado quizá de una forma igual como más seria la idea de tener células en Santa Mónica, pero me encontré en el mismo punto. ¿Quién puede hacerse cargo de todo lo que eso implica, ¿no?
pero no estamos cerrados a que de repente en alguna de las semillas donde se ha enviado a la gente, Dios dirija a un pastor en esa ciudad, en ese momento, a comenzar grupos como células y demás, ¿no? Sí, creo que lo que enseñaba Raúl, Dios edifica la iglesia, ¿no? Y la va a edificar como Él quiera y de acuerdo a la necesidad que haya. O sea, es diferente aquí, es diferente en Toluca, es diferente en Pachuca, en Santa Mónica, por todas las necesidades que hay. Y son cosas que nosotros podríamos tener muy buenas ideas, pero pues el que conoce los corazones es Dios y Él sabe lo que necesita cada persona. Entonces creo que hemos aprendido eso, ser dirigidos y guiados por Dios más que por nuestra propia sabiduría o prudencia, ¿no? O sea, es Dios quien edifica. Y creo que es parte de eso, ¿no? El que haya, no haya, ¿no? Es la guía que Dios nos está dando. Muy bien. ¿Por qué no comenzamos con algunas preguntas que podría ser contestar preguntas de por qué no hacemos algunas cosas, ¿no? Porque de repente algunos viniendo de otras iglesias, en las iglesias donde estaban, hacían cosas que acá no se hacen. Y no es tanto, ¿cómo se dice? Chotear. No, sino como tirarle el show a alguien, ¿no? Simplemente no agüitarle a otra iglesia algo, pero tenemos razones de por qué no hacemos esas cosas. Por ejemplo, nosotros no hacemos lo que en otras iglesias se le conoce como guerra espiritual, ¿no? ¿Podríamos contestar esa pregunta? ¿Por qué no hacemos guerra espiritual, Alex? Yo sí hago. Bueno, sí, primero digamos qué es guerra espiritual. Yo sí hago guerra espiritual. Yo sí hago. Okay. En mi casa. Saca No lo es que cierto. tienes en la garganta, güey. Exacto. Necesito guerra para sacar este espíritu de gripe. No es cierto. ¿Pero perdón. a qué se refiere con no hacer Claro. guerra espiritual? Bueno, no hacemos guerra más bien, aclaro mis pensamientos. Exacto. La Biblia en el capítulo específicamente de Efesios 6 habla de una guerra que le llamamos espiritual por el contraste, ¿no? En que no es una guerra carnal, no es con seres humanos, no es con material, es espiritual porque es una lucha que hay entre las legiones de Dios, digamos, y las legiones de Satanás, por decirlo, ¿no? Es espiritual. Habla de, ¿cómo le llaman en el ejército? Exacto, como rangos o una especie de rangos demoníacos, por decirlo así. Y a partir de ese pasaje se han hecho muchas interpretaciones en la que la iglesia está llamada a hacer guerra espiritual, y la manera en la que muchas iglesias lo hacen es teniendo un ministerio específico de esa guerra espiritual. Entonces, por ejemplo, es un misterio para sacar demonios o exorcizar, o hay momentos en la oración donde todos se ponen a reprender a los demonios, ¿no? Vamos a reprender a el demonio de la drogadicción, o el demonio de tal, ¿no? Es un poquito como o en la alabanza se usan ciertos instrumentos y ciertas incluso coreografías que reprenden a los demonios, ¿no? Y yo creo que la razón por la que no lo hacemos acá en Semilla es porque no lo encontramos en la Biblia, no encontramos a los apóstoles haciendo esa clase de guerra, no encontramos a Jesús instruyendo eso, aunque sí vemos en la Biblia endemoniados que reciben libertad, pero no lo vemos siendo un ministerio principal en la iglesia. Y de hecho en el capítulo 6 de Efesios, ustedes me corrigen si me equivoco, pero me parece que la preocupación de Pablo no es la misma preocupación que hay en las iglesias respecto a la guerra espiritual, como endemoniados y poseídos, sino lo que Pablo ha escrito en Efesios es la importancia de la unidad de la iglesia, de la pureza de la iglesia, la madurez de la iglesia. Y lo que Satanás hace es precisamente atacar eso en la iglesia, ¿no? El testimonio, la efectividad del testimonio de la iglesia, la pureza, trae discordia, orgullo, separación. Entonces la guerra espiritual más bien tiene que ver con eso y no tanto con echar fuera demonios en ese sentido. No sé si... Viene justamente después de la instrucción de Pablo a los esposos a entregarse por sus esposas, a las esposas a sujetarse, a los hijos a obedecer, a los empleados a trabajar bien y a los empleadores a tratar bien. Después de decir todo eso, entonces dice Pablo, hay una guerra espiritual,
pero no es a sacar demonios, sino pues es que es difícil para un esposo entregarse. Eso no es un asunto físico, es una guerra espiritual contra mi carne, contra mis pasiones, contra mi pecado, el poder poner por obra. Y creo que sí, es a eso más a lo que se refiere Pablo, ¿no? Por el contexto. Entonces yo sí voy a decir un par de cosas que de repente creo que se han descontextualizado dentro de la iglesia, pero de repente se repite tanto que dices, bueno, así tiene que hacerse, ¿no? Y es el hecho de lo que decía Alex hace unos momentos. Hay que reprender al espíritu de pobreza, ¿no? Y hay que echar fuera al demonio del alcoholismo, y hay que echar fuera al demonio de no sé qué. Y de repente yo al menos puedo rastrear hacia atrás el momento en que un cantante de música cristiana de repente incluye eso en una canción y de repente eso se convierte como en algo que la iglesia debería de hacer. Pero la Biblia no nos habla de eso, ¿no? La Biblia no nos habla de espíritu de borrachera, por así decirlo, ni espíritu de pobreza o espíritu de lujuria. Me habla que eso es pecado y de lo cual nosotros tenemos que arrepentirnos y lo tenemos que hacer morir. Por eso dice Pablo, hacer morir lo terrenal que hay en ti. Pero es muy cómodo para nuestra carne echarle la culpa a un demonio, ¿no? Y tratar de echarlo fuera en vez de responsabilizarnos de nuestro pecado y arrepentirnos y venir a someternos al señorío de Jesucristo. Entonces, yo tengo una anécdota, mi esposa se ha de acordar. Un día estuvimos en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y estoy hablando de hace como 14 años atrás. Y me invitaron a compartir en una iglesia muy pequeñita. Y recuerdo haber llegado a esa iglesia y tenían una alabanza y nosotros éramos nuevitos en el evangelio, teníamos muy poco, 2 años quizás. Y me acuerdo que el líder de la alabanza empezó a cantar una canción que se llama Remolineando. Bueno, algunos que se rieron es porque conocen la canción. Y la canción no solamente es una canción que se canta, sino que se baila. Y remolinear básicamente es hacer giros, dar vueltas, o sea, remolinear, ¿no? Ahorita estoy en una silla, por eso puedo hacer eso. Ahora sí puedo remolinear. Entonces el director de alabanza comenzó a decir, bueno, pon tu mano así y comienza a girar. Y lo que dijo él así, lo recuerdo textualmente. Pequeña, ¿te acuerdas? ¿O no te acuerdas? Dijo, empieza a girar porque la fuerza centrífuga va a alejar a Satanás de aquí, ¿no? Y entonces ya cuando dio esa explicación yo estaba parado y yo dije, yo no voy a hacer eso. O sea, aparte de que, como dije hace unos momentos, tengo 2 pies izquierdos y no soy muy bueno para bailar, ¿no? Soy muy serio yo y no. Entonces el chavo hasta paró la canción. Hay algunos que no quieren remolinear y yo, le está hablando de nosotros, ¿no? Está hablando de mi esposa y de mí, ¿no? Y de repente a eso nos referimos. De repente ves prácticas en otra iglesia que acá de repente llegas y no la hacen. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no lo encontramos en la palabra de Dios. No encontramos algo así. Otra cosa que se practica en otras iglesias es de repente tirar a las personas. Llega el pastor, oran por ella y se caen hacia atrás y se quedan como oídos en el piso, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos nosotros acá? En la Biblia, las veces que vemos a gente cayendo, la vemos cayendo hacia adelante, postrados, adorando a Dios, o a veces aparece un ángel y caen y dicen, no, levántate, no me adores a mí, ¿no? Adora a Dios. Y la única vez que vemos gente cayendo hacia atrás, o sea, si tú caes, o más bien decides voluntariamente postrarte, hazlo frente a Dios, ¿no? Pon tu frente en el piso y adora a Dios. Pero cuando alguien, movido por un espíritu o algo así, cae para atrás, en la Biblia lo que vemos que sucede, algo parecido a eso, es los enemigos cuando vienen a aprender a Jesús y vienen preguntando por Jesús y Él contesta, yo soy. Al momento que Él dice yo soy, sus enemigos caen para atrás, ¿no? Entonces la única referencia bíblica que tenemos de gente cayendo hacia atrás de esa manera son enemigos de Jesús que venían a aprenderle. Por lo tanto, si no lo vemos en la Biblia, creemos que pues realmente no es algo que debamos practicar.
promover. Y los que caen postrados, ¿no? Por ejemplo, Daniel ante la presencia de Dios, siempre es un estorbo para Dios eso. O sea, cae Daniel y Dios, te tengo que levantar, ya estás, ya estás. Ahora, te voy a decir algo, escúchame, porque te tengo que dar una encomienda. Entonces, nunca es como la meta ser tirado, sino es el impacto con el Señor, y el Señor tiene que fortalecer a esa persona y levantarle para poder llevar a cabo la tarea que tiene que Dios encomendar, ¿no? Entonces, no sé si provee algo eso, ¿eh? Aparte, siempre en ese tipo de prácticas, digamos, la gente que se cae o pierde el conocimiento o algo sucede que queda postrada ahí en el piso. Y en la Biblia, como dicen, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento lo vemos. Incluso 1 Corintios 14 habla acerca del orden en la iglesia, la edificación de la iglesia, y ese tipo de cosas hace que la atención esté en eso, ¿no? Incluso en la experiencia, ¿no? Vas a la iglesia por la experiencia de recibir eso. Entonces la atención no está en el Señor ni en su palabra, sino en el poder que tiene el predicador, y bueno, es un desorden. Y de repente la gloria se la lleva a la persona, ¿no? Que va a ir a hacer esas cosas en vez de llevarse la gloria a Dios, ¿no? Sino ahora ya viene este hermano que tiene este tipo de unción, ¿no? Y la va a repartir dentro de la iglesia. Entonces ven, ¿no? Cuando en realidad la Biblia me dice que todos tenemos la unción del Santo, ¿no? Y es interesante porque dice la unción del Santo, y dice, y no tienes necesidad de maestros, porque tienes la unción del Santo. Y eso es muy interesante. No es que no necesite un pastor maestro que me enseñe la palabra, sino que el Espíritu Santo lo que hace es hacerme entender lo que Dios quiere para mi vida, pero nunca, por así decirlo, nos bloquea el entendimiento y nos tira y no sé qué pasó. ¿Se entiende? Eso no lo alcanzamos a ver en la Biblia. Sí, lo que ellos dicen es que están recibiendo el Espíritu Santo, ¿no? La persona que está haciendo eso dice, recibe el Espíritu Santo, y todos caen de espalda, ¿no? Y realmente en la Biblia nunca ves a una persona recibiendo el Espíritu Santo de esa manera, ¿no? Recibes el Espíritu Santo cuando crees en Jesucristo. En ese momento el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, ¿no? Y no hay ningún pasaje bíblico que hable de recibir el Espíritu Santo de esa manera, ¿no? Y lo peor de eso es que pues lo único que muestran es una falta de respeto hacia Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Y ellos lo ven como si fuera un ente, un poder, que simplemente lo pueden transmitir así, y es una persona, ¿no? Es como Jesucristo, ¿no? Yo no podría pensar tener a Jesucristo y estarlo aventando hacia la gente, ¿me explico? O sea, si no tienes una percepción de quién es Jesús, de quién es el Padre, y de sobre todo quién es el Espíritu Santo, pues te vas a guiar por esas cosas, ¿no? Pero conociendo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, vas a entender que eso no es el Espíritu Santo, ¿no? Cuando vemos, a gente llena del Espíritu, porque dicen, bueno, no es que el Espíritu Santo sí lo recibes, pero esta es la llenura del Espíritu. El Espíritu Santo en la Biblia, cuando llena a cristianos, lo vemos a estos hombres mostrando distintas manifestaciones, como hablar con denuedo la palabra de Dios. Incluso en algunas ocasiones también hay dones de lenguas, ¿no? Gente que empieza a hablar en lenguas. Hay un capítulo entero que habla de cómo debe llevarse a cabo este tipo de dones dentro de la iglesia. En 1 Corintios capítulo 12 habla sobre el orden que debe haber alrededor de esto, pero nunca en ningún pasaje vas a encontrarte con que el Espíritu tire a la gente. Ya dijo Sergio. Y uno de los textos que se usa como para justificar también esta práctica es Efesios 5, que dice Pablo, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces comparan la experiencia diciendo, es que te emborrachas del Espíritu. Pero lo que está haciendo Pablo ahí es, la única similaridad entre el alcohol y el espíritu es que son agentes de control. Pero hasta ahí el contraste está en que el alcohol te hace perder el juicio, y lo que hace el Espíritu Santo es lo contrario, que es lo que estabas diciendo, te hace tener el juicio. Entonces la manifestación del Espíritu nunca va a ser apagar tu cabeza, todo lo contrario, nunca vas a estar más claro y consciente del pecado, la necesidad de Dios y la valentía que Dios nos da para predicar, que cuando uno es lleno del Espíritu.
De hecho, alrededor de ese pasaje dice: no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y dice entonces: sed pues llenos del Espíritu Santo. Y iba hacia allá, porque estamos hablando de un tema que podríamos clasificarlo como pentecostalismo, ¿no? Una iglesia pentecostal, sale esta palabra de Hechos capítulo 2, donde en el día de Pentecostés el Espíritu Santo viene a estar encima de los discípulos. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, dice Jesús, recibiréis poder para ser testigos, ¿no? Y en Hechos capítulo 2 vemos el Espíritu Santo en forma de llamas de fuego arriba de las cabezas de los discípulos. Y entonces esta es escena. Y el pentecostalismo surge a partir de eso, ¿no es así? Y a partir de ahí empieza a haber todas estas prácticas donde pareciera que uno pierde el control de esa manera. Entonces la siguiente pregunta era eso, ¿no? ¿Por qué no nos emborrachamos del Espíritu Santo? ¿O no nos da un ataque de risa por el Espíritu Santo? ¿O por qué no hablamos en lenguas desde el púlpito o en el micrófono? ¿O por qué no dentro de una misma reunión, ¿no? De repente alguien se levanta y dice algo: Dios me dijo que dijera esto y voy a decir esto y escúchenme todos porque esto. ¿Por qué no lo hacemos? Digo, ya respondimos algunas, pero... Bueno, ¿por qué alguien en Semilla la gente no se levanta a decir, tengo una palabra y escúchenme? Básicamente porque la atención está centrada en el mensaje que se está dando a partir de la palabra de Dios. Entonces, creemos que es Dios hablando desde el púlpito, y cuando alguien se levante y decir, tengo una palabra, lo más probable es que algún servidor se le va a acercar y le va a decir, ok, siéntese y luego platicamos, ¿no? Si tiene algo que decir, con mucho gusto lo escucharemos, pero Dios no se interrumpe a sí mismo. Si Dios está hablando desde el púlpito, no va a hablar desde otro lugar también. Y creemos que es tan natural que 1,800 personas, no sé cuántas ellas habrá acá, lo entienden de manera natural. No se le explica a nadie, oye, no puedes hablar, no, lo entienden porque están atentos a la enseñanza desde el púlpito. Esa es una. Es como esto de, pero es que tengo una palabra profética. Bueno, es que la palabra profética ya la están dando acá adelante, ¿no? Que es la Escritura. Lo cual no quiere decir que no pueda haber alguien que en verdad tenga un mensaje de Dios para el pastor o para nosotros, ¿no? Es muy probable, y hemos recibido más de una vez personas que se acercan al final y, bueno, hay de todo. Hay personas que con mucho amor nos corrigen cosas que se dijeron mal, personas que nos corrigen cosas que entendieron mal y luego nosotros les corregimos, personas que vienen y nos gritan y nos regañan y nos dicen de todo, y personas que están sinceramente confundidas y pensaban que tenían un mensaje, pero que no era tal. El asunto es que Dios no se interrumpe a sí mismo, y cuando Él está hablando, todos queremos escuchar lo que está diciendo. Dice en primera Juana, no todos los espíritus son de Dios, sino que tenemos que probar los espíritus si son de Dios. Y creo que en ese punto yo sí bueno, ya lo dijo el pastor Iber, pero nosotros estamos abiertos a que alguien pueda venir y decirnos algo. No es que digamos, no, tú no puedes decirme nada. No, al contrario. Eso es lo que queremos. Y queremos ser personas como que la iglesia sea como la iglesia de Berea, ¿no? Que comprobaba lo que le enseñaba a Pablo y escudriñaba las Escrituras para ver si lo que se estaba diciendo es verdad. Eso queremos, eso alentamos, ¿no? Alentamos que puedas confirmar por medio de la palabra lo que Dios está hablando desde la enseñanza cada domingo. ¿Por qué no te da un ataque de risa? ¿A mí? Bueno, a ti sí te da. No, yo te he visto con ataques de risa. Un ataque de risa, desde el púlpito. No, eso fue un ataque de mensada. Se me fue la onda. Y la risa fue para la gente, entonces la unción la tenía yo y la transmití a la gente, ¿o cómo fue? No, ¿alguna vez ha llegado alguien a hablarnos algo, darnos una visión o algo así? Alguien, oye, estaba orando en la semana y vino a mi mente esto, ¿no? Y vi esto y bueno, simplemente quería decírtelo, no buscando, oye, quiero decir a la iglesia lo que vi o algo así, y viene y me lo dice, y de repente
sé que lo que me está diciendo es para mí y me dice, no sé qué pueda significar eso o quizá esto. Simplemente quería compartirlo contigo de una forma muy humilde y Dios ha hablado en mi corazón bien grueso varias veces de esa manera, ¿no? Pero es eso, se prueban los espíritus, o sea, llevas eso a Dios en oración y casi siempre tiene un fundamento bíblico, de hecho siempre tiene un fundamento bíblico lo que te están diciendo, pero no estamos cerrados a que la gente puede, ya no existen las visiones en absoluto ni este tipo de manifestaciones. Creemos que Dios puede aún moverse de esa manera, pero somos muy moderados respecto a eso y bíblicos. No se rían. ¿Por qué no nos da un ataque de risa? ¿Por qué no nos da una Como expresión de la llenura del Espíritu Santo. Es lo mismo, no lo vemos en la Biblia, ¿no? No encontramos en la Biblia gente riéndose descontroladamente o vomitando, que también fue una moda en algún tiempo, y va de la mano con caerse, con todas estas, generalmente son modas que, como dice el pastor, alguien en alguna iglesia comienza y se empiezan a correr a través de distintas iglesias y llega la moda, la unción desde Canadá hasta México, le llaman, y entonces la gente empieza a adoptar estas cosas con un afán realmente de proveer a la gente de emociones y atraerles por medio de nuevas experiencias y sensaciones. Ya que generalmente, lo digo con mucho respeto, pero la mayoría de las veces en las iglesias donde suceden estas cosas son iglesias que no tienen una enseñanza bíblica sólida. Y eso no es lo que atrae a la gente. Al no tener una buena enseñanza, necesitan otras cosas para atraer a la gente, modas y demás, ¿no? Entonces realmente... Estaba pensando en 1 Corintios 14, que habla lo contraste entre el don de lenguas y el don de profecía, y que cuando alguien entra a la iglesia y hay don de profecía que tiene que ver con la enseñanza, ¿no? Puede decir Dios está entre ustedes, ¿no? Pero este tipo de manifestaciones, lejos de ayudar a la gente a escuchar a Dios, es más bien como, están locos, ¿no? Y los aleja de la iglesia, ¿no? Pablo mismo dice acerca de si llega un extraño a una reunión, un incrédulo a una reunión donde todos están hablando en lenguas, ¿no dirá que estáis locos? ¿No? La respuesta es sí, por eso no lo hacemos así. Incluso Pablo dice, ¿no? Yo soy el que más habla en lenguas, más que todos ustedes. Dice, pero prefiero hablar 5 palabras y que las personas me entiendan que 5 palabras. 1000, ¿verdad? Dice 1000. Que 1000 fuera de ellos. No, pero eso hablando de dones legítimos, o sea, Incluso los dones de lenguas exactamente. incluso son dones legítimos que necesitan ser hechos en orden. Estas otras manifestaciones, que no creo que son manifestaciones del Espíritu. Hubo en Semilla 2 ocasiones, 2 épocas en las que había así gente que se caía, ¿no? Uno era en las reuniones de miércoles allá en Concepción Beistegui, porque las sillas de plástico que teníamos tenían una falla, entonces estábamos ahí, yo empecé a predicar ahí, y predicabas y las patas se abrían, Qué unción. y de pronto ¡paf! Caía un azotado acá y luego ¡paf! Otro por allá. Otra época en la que sucedía en Semilla eso era en el Salón del Valle, en verano, porque había 500, 600 personas ahí adentro, todo encerrado, el olor a gas subiendo de la cocina, y entonces ahí había un montón de desmayados por semana, pero no era más ese tipo de fenómenos que un asunto espiritual. Pero sí, había 2 épocas en las que recuerdo perfectamente que sucedía esto. Acerca de posesión demoníaca y todo esto, pastor. Y sí ha habido un par de ocasiones en que hemos visto personas con este tipo de manifestaciones. Pero quisiera aclarar una cosa. Nosotros como iglesia creemos que una persona que ha creído en el Señor Jesús y que es creyente está, déjame utilizar esta palabra, poseída por el Espíritu Santo. Básicamente eso es lo que está hablando, el hecho de que el Espíritu Santo mora en nosotros, toma posesión de nosotros. Y creemos que una persona que tiene el Espíritu Santo no puede ser poseída por un demonio, ¿no? Entonces de repente eso también es algo que sucede dentro de las iglesias, que yo tengo que ir y me hace una liberación, ¿no? Y entonces yo incluso he llegado a escuchar a personas que dicen, salí de allá porque hablé con el pastor y le dije,
que un cristiano no podía tener un demonio dentro y el pastor le decía, yo tengo 1000. y creo que es una falta de conocimiento, ¿no? Simplemente creemos que cuando una persona, el Espíritu Santo, mora en ella, no puede habitar un demonio en ella. La Biblia dice, no hay comunión entre la luz y las tinieblas, ¿no? Entonces no creemos en la liberación en cristianos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Va? En cristianos no. Pero al menos yo nunca he tenido una experiencia con una persona que realmente está endemoniada, ¿no? Ibert sí. Y dijo cosas bien feas. Y decía cosas muy feas. Sí, fue una cosa que sucedió. Nos llamaron hace más de 10 años porque no estaba casado todavía. El domingo. No, en martes en la noche, una cosa así, en la casa de una persona, y llegamos y había una persona, digamos, de la complexión de Raúl, flaquita, y estaba bastante calmado. Entonces empecé a hablar, le empecé a predicar el evangelio y de pronto cambió su mirada y una serie de cosas. Pero ya después era como estar en una película muy extraña, porque este hombre se puso así como loco, empezó a gritar, se me tiró encima, tenía realmente fuerza muy, muy, muy grande. O sea, había otro señor muy corpulento que igual lo tiró contra la pared y cosas así. Y en medio de eso viene una señora, ¿no?, con unos vasos con refresco. ¿Alguien va a querer tomar algo así? Entonces yo estaba así todo desconcertado, ¿no? Y ya investigando, habían estado en una fiesta ahí y había drogas y había alcohol. Entonces, evidentemente, nosotros creemos que lo que el día de hoy conocemos como drogadicción, en muchos sentidos es semejante a lo que en la antigüedad era la hechicería, porque la hechicería era básicamente una persona que se pegaba ahí fumaba alguna hierba, se ponía alguna cosa así, y en ese éxtasis veían el humo, imágenes, y la palabra griega que se utiliza para hechicería es farmakeia, de donde viene fármacos y todo esto. Entonces, evidentemente había ese tipo de asuntos ahí. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues viendo que esa persona estaba así como loquita, le predicamos el evangelio, dijo una serie de cosas muy extrañas, y después, viendo que todos estaban actuando muy raro, agarré y me fui. Y esas personas que nos invitaron después dejaron la iglesia y lamentablemente regresaron a sus costumbres de precisamente drogas y alcohol y todo eso. Pero ¿qué hacer si te topas con algo así? Háblale al pastor Iván. No, ya estoy casado, ya tengo 2 hijos. Estaré preparando. Who you're gonna call? Ay, perdón, lo siento, me vino a la mente. Creemos que tenemos un ministerio de liberación en Semilla y se llama evangelismo. Creemos que una persona, para ser libre de Satanás en su vida, necesita creer el evangelio. Y lo que hay que hacer cuando alguien está en una situación así no es discutir con el ente que tengas ahí, sino predicar el evangelio y orar para que en el momento en el que esta persona pueda, con lucidez, pueda recibir el evangelio y entonces encontrar libertad. Y no libertad momentánea, sino una libertad para una vida eterna. Excelente. ¿Alguna otra pregunta al respecto de este tipo de cosas? El baile. Igual dentro de la iglesia pentecostés se baila, ¿no? Y se tienen banderas y todo ese tipo de cosas, y aquí realmente no hay nada. Y por lo que vemos, Benji cada vez reduce el tamaño de la batería y cada vez son menos cosas, somos más minimalistas. ¿Por qué no bailamos acá? ¿Por qué no bailamos? ¿Por qué no tenemos un ministerio de panderos? ¿O por qué no tenemos un ministerio de banderas? Ajá. Y eso que en la Biblia sí habla de danza como alabanza al Señor. Quizá porque el ojo es atraído hacia el movimiento. Entonces, de repente, si tú tienes a gente bailando, vas a estar viendo a la gente bailar más que estar concentrado en lo que estás cantando. No queremos en ningún momento Jesús deje de ser el centro de nuestra reunión de adoración. Entonces, tratamos de mantener las distracciones lo mínimo, con tal de que el propósito por el cual nos reunimos se cumpla, que es adorar a Jesucristo. Y cuando viene la banda
Fortaleza, que Todos sí bailamos, toca. ya nadie se distrae. No, nadie baila. Ah. Es muy loco. Cuando yo venía, sí El bailaban. cantante dice, puedes moverte para Cristo, no sé qué. Y todos los semillos están así parados. ¿Y eso cómo se hace? Y no es una cuestión de que nosotros decimos, no puedes bailar. Simplemente, pues no sé, a lo mejor nada más se reúne gente que no le gusta bailar aquí y ya, ¿no? Pero básicamente lo que dijo el pastor Raúl, y creo que ya lo habíamos hablado, es simplemente eso. Queremos que Cristo sea el centro de nuestra adoración y no que otras cosas llamen la atención y distraigan la atención de eso, ¿no? Entonces, en alguna ocasión sí ha habido personas con ciertos instrumentos que los tocan y llegamos y les decimos, ¿sabes qué? Dejan a un lado. Estoy seguro de que quieres adorar a Dios, los que están a tu alrededor también quieren adorar a Dios y no quieres distraer a nadie y llamar la atención a ti, ¿no? Quieres dirigir la atención a Cristo, ¿no? Aparte de que no tenía mucho ritmo esa persona, no estaba llevando el ritmo. También hay un sentido en el que hay elementos que podríamos decir que son culturales en cuanto a la alabanza. O sea, ¿a qué me refiero? Que a lo mejor si vas a una iglesia en algún pueblo en África, pues sí, supongo que hay tambores y están teniendo cierto tipo de danza, pero es muy de ellos, o sea, no distrae. Pero ese tipo de cosas de pronto dentro de otra cultura es extraño, ¿no? Y en el Nuevo Testamento no vemos, porque el asunto de la danza está en el Antiguo Testamento dentro del contexto judío, ¿no? En el Nuevo Testamento no hay ninguna instrucción de baile dentro de las iglesias que se formaron dentro de la nueva, ¿no? La nueva era a partir de Cristo. No, ni una mención. Muy bien. Tenemos algunas otras preguntas que pensamos son frecuentes. El ministerio de niños. Y creo que cuando vimos esto decíamos lo que queremos le llamamos Club Semilla al ministerio de niños, ¿verdad? Pero no necesariamente porque sea simplemente un club, no sé, se le llama Club Semilla desde hace mucho tiempo. Sí, es que Sergio habló sobre eso, ¿no? Ya hablaste de eso. Ya hablé de eso. Bueno. No, entonces, bueno, de la enseñanza que es, o sea, enfocar a la edad de los chicos, el entendimiento que puedan entender. No es lo mismo hablarle a un adolescente que hablarle a un niño de 4 o 5 años, ¿no? O sea, le vas a explicar lo mismo, pero tienes que hacerlo con otro sentido diferente, ¿no? Y eso es lo que se hace en Club Semilla. No es, como te decía, no es una guardería, ¿no? Aquí les cuidamos a los niños, sino que vas a la iglesia o es el área de juegos, ¿no? O sea, es un lugar donde ellos están aprendiendo. Ese es el sentido por el cual tenemos un ministerio de niños llamado Club Semilla. Siempre recuerdo a Alex diciendo que no es diluir la verdad, no rebajar la verdad para los chicos, sino agacharte para podérselas dar. Yo no me tendría que agachar si enseñara Club Semilla, lo puedo dar de frente, ¿no? Pero los maestros realmente se ponen de rodillas para entregar la misma verdad, solamente que a niños. Y básicamente lo que deseamos es que los niños puedan conocer a Cristo y conocer la voluntad de Dios para sus vidas. Y sí, creo que no hay que redundar más. Yo estoy muy contento con el ministerio de Club Semilla. Los maestros se reúnen cada martes, preparan las clases, tienen un blog donde están llevando sus ideas para poder presentar la clase cada domingo y hacen cosas extraordinarias. No sé si tú lo has visto, y si tienes hijos lo puedes ver. Hacen cosas extraordinarias. Un día pasé por Club Semilla un domingo y había una barca dentro de un salón, o sea, literal, una barca, o sea, la hicieron con quién sabe cuántas cosas y había un barco en medio del salón de clases y digo, wow, o sea, los maestros de Club Semilla aman a los niños y quieren que conozcan la verdad y utilizan muchas herramientas. ¿Por qué no pasamos a esa pregunta también? Porque de repente el uso de herramientas y qué papel juega dentro de nuestra iglesia. Creo que hablamos y creo que ya se tocó 2 veces el tema de Internet, ¿no? Pero ¿para qué son esas herramientas, por así decirlo? Incluyendo el arte, música, actuación, pintura, eventos para niños, conciertos. Alex, platícanos.
Pues yo creo que difusión del mensaje del Evangelio, ¿no? Eso es lo que el Internet nos permite, eso, que otros puedan ver la prédica. Es impresionante como, pues básicamente al otro día ya está ahí en YouTube, puedo volver a escucharla si lo necesito y repasar mis notas, puedo enviársela a un amigo, están gratis ahí. Y creo que ese es el lugar que tienen, te permite escuchar, aprender. En la página hay otros recursos como cómo hacer tu devocional, hay prédicas acerca de la familia, o sea, uno puede buscar prédicas acerca de ciertos temas para jóvenes como el noviazgo, o puedes buscar temas sobre el matrimonio. Entonces te permite eso, ¿no? Las herramientas, las obras de teatro, la música te permite también hacer el mensaje del Evangelio más digerible o poder conectar con la gente. Entonces yo pensaría eso, que permite tener difusión en ese sentido. Creo que Jesús utilizaba herramientas, ¿no? Una barca, ¿no? Hasta Cosas que se daban. Hasta Esdras, ¿no? Esdras, Usó ¿no? un púlpito de madera para proyectar su voz y utilizarlo, ¿no? El mar, ¿no? Jesús lo usaba para que su voz llegara más. Y con los niños, a lo mejor pensando en, muchas veces tenemos niños o incluso adolescentes con lenguaje cristiano, o sea, usan la palabra pecado, santificación, justificación, pero no la entienden, ¿no? Entonces también las herramientas nos permiten poder tomar esas palabras y que ellos puedan conectarlas, ¿no? Pero precisamente son solamente herramientas, ¿no? Hay iglesias pequeñas dentro de Semilla que no tienen todas esas herramientas y se puede hacer ministerio, ¿no? En Ecatepec tenemos solamente la alabanza es una guitarra, una voz, y la predicación es un micrófono. No tenemos proyección de letras, no tenemos servidores, o sea, son herramientas que ayudan, ¿no? Tenemos 3 pantallas acá, pero no son lo que sostiene la iglesia, ni son lo que el punto central de las discusiones dentro de los asuntos de la iglesia, ¿no? El error es ese exactamente, que tomes las herramientas y ya te enfoques en ellas, ¿no? Y cambies hasta el mensaje, ¿no? O sea, usamos las herramientas, pero el mensaje es el mismo, eso nunca lo cambiamos y ese es el chiste, ¿no? Y por ejemplo, a través de las prédicas de YouTube, mucha gente ha recibido a Cristo. Nos han llegado personas con ese testimonio de estaba oyendo tal canción y me llevó de alguna manera a la página de Semilla. Me encanta. ¿No? Me acordé de mi adolescencia y escuché una canción de Control Machete. Pero al lado apareció una enseñanza y le puse y escuchó la enseñanza. Entonces se convierte en una manera de evangelizar incluso y de presentar el evangelio, pero no es el punto focal del ministerio o de la iglesia dentro de Semilla, sino simplemente es una herramienta que utilizamos. ¿Alguna otra cosa que me dicen, chicos? Yo tengo acá además culto a la persona del pastor. ¿Qué podríamos decir de eso? Es una, no sé si moda, porque a lo mejor existe desde hace mucho antes, que es enfocar toda la iglesia en la persona del pastor. En este caso, permítanme decirlo así, ¿no? Podríamos usar a Fermín IV como una bandera. Es alguien conocido, alguien popular en muchos sentidos. Y podría ser, ¿no? Podríamos adaptar todo a ese tipo de cosas, pero... ¿Podríamos tener rap todos los domingos? Podríamos tener rap todos los domingos. Eso me parece claro. Pero ¿cuál es el problema? Estamos centrando todo y haciendo descansar en algo que realmente es voluble, porque el Fermín IV del día de hoy no es el mismo que fue cuando era famoso, en su carácter, en su forma de ser, y la iglesia tiene que modelarse a Cristo, que es eterno. Por eso, si te fijas en la página de Semilla, no hay ninguna foto. Podría estar, ¿no? Fermín IV, o podrían estar esas cosas, y aquí un mural y cosas así. Pero, graffiti. Pero no están. El pastor Héctor Hermosillo, dentro del mundo cristiano, es alguien también muy conocido, es alguien realmente no solo conocido, sino apreciado. Y cuando el pastor Héctor se fue,
Si todo hubiera estado alrededor de Héctor, Semilla se hubiera caído, porque el pastor Fermín es absolutamente distinto a lo que es el pastor Héctor en su personalidad. Entonces, si hubiéramos moldeado la iglesia, o los que estaban en aquella época hubieran moldeado la iglesia al molde de Héctor, hubiéramos necesitado un Héctor 2 para poder estar ahí. Como la iglesia estaba moldeada a la palabra de Dios y a la persona de Cristo, el pastor Fermín pudo perfectamente estar en esa posición y mantener el rumbo con un cambio de personalidad, pero con la misma dirección. Entonces, no sé si eso es Y más Fermín o menos. no es pastor porque era el de Control Machete y se hizo Exacto. cristiano, y entonces ahora es pastor porque pues un famoso tiene que tener su iglesia o algo ¿En así. serio? Ah, Pues hasta donde entiendo, sí. Lo que decía, me parece que Isaac, es el hecho de que un pastor es un servidor más en la iglesia. Simplemente tiene una función distinta, de honra inmerecida, por supuesto. Los miembros más viles son tratados con mayor decoro, también es algo que Corintios nos dice. Y creo que es el caso de Fermín y de los que Dios nos ha permitido servir de esa manera. Creo que quedó claro, ¿no? El hecho de centrar a una iglesia en el culto a una persona puede ser muy peligroso, en el sentido de que se pierde el foco principal de la iglesia, que es glorificar a Dios, ¿no? Jesús habla acerca de cómo las personas de su tiempo religiosas buscaban la gloria de los hombres, ¿no? La vanagloria de los hombres, ¿no? A ver quién está en mejor posición, o más alto, o más perfecto, o guarda más de estas cosas. Y lo que buscamos no es la vanagloria de los hombres, sino la gloria de Dios, ¿verdad? Que es eterna. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se les ocurre? Tengo aquí postura de la iglesia frente a judaísmo. Raúl. La Biblia, Pablo en sus cartas habla de que el creyente está muerto al pecado, está muerto a la antigua manera de vivir, está muerto también a la ley. La relación que los cristianos tenemos con la ley realmente es nula, no tenemos ya ningún tipo de relación con la ley. Lo que nos rige como creyentes, creemos, es un estilo de vida mayor al cumplimiento de la ley, es la vida en el Espíritu, que nos lleva por encima de las demandas de la ley, nos lleva a vivir una vida como Dios nos manda a vivir, más que solo una serie de reglas para relacionarnos con Dios. Creemos en la gracia, ¿no? Que estamos bajo el nuevo pacto, que es un pacto de gracia, que no depende de los méritos que nosotros podamos hacer para agradar a Dios o para estar en una correcta relación con Dios, sino confiamos 100% en los méritos de Jesucristo, quien dio su vida para ponernos en una correcta relación. Por sus méritos es que nosotros podemos acercarnos confiados al Padre, no por lo que nosotros podamos hacer. Entonces, el judaísmo habla de eso, de que los hombres necesitan cumplir la ley para ser aceptos por Dios. Nosotros, a la luz de la palabra, entendemos que lo que el hombre necesita para ser aceptado por Dios es confiar en Jesucristo, en quien somos aceptos. Dice en Efesios 1 que somos aceptos en el amado, que es Jesús. Entonces, en una forma muy superficial y muy básica, eso es, creo, lo que... Y diríamos que el pueblo judío tiene su lugar dentro del plan de Dios. El pueblo judío es presentado como la esposa de Dios Padre. La iglesia, en cambio, es un pueblo distinto. Hay 3 tipos de personas en el mundo. Están los judíos, que son los que son descendientes de Abraham, y están los gentiles, los que no son judíos, y el tercer grupo es la iglesia, que proviene de los 2 anteriores. O sea, un gentil pasa de ser gentil a ser iglesia, y un judío pasa de ser judío a ser iglesia. Y dice Pablo que nosotros tenemos una nacionalidad distinta, ¿no? Nosotros tenemos una patria distinta, no somos de este mundo. Entonces no somos ni judíos ni gentiles, sino somos iglesia. Entonces, ¿qué es lo que creemos? Pues que los judíos tienen un plan delante de Dios, y el que nació judío, pues gloria a Dios, tiene un plan delante de Dios. Y el que no es judío no tiene por qué pretender ni querer ser judío, porque no necesita, simplemente tiene que creer en el evangelio igual que el judío. Y la salvación para todos es solamente Cristo, solamente por gracia, solamente por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, para todos. Por eso no tenemos esos elementos judíos tampoco, porque ninguno de nosotros es
judío. Aparte, creo que muchas veces el problema está en a lo mejor confundir el propósito de la ley, ¿no? Incluso para los judíos, ¿no? Cuando Dios les da pues todas las instituciones de leyes, alimentos, calendario, el propósito de Dios era apartar al pueblo judío y hacerle especial y único entre todas las demás naciones. Y Cristo es el cumplimiento de esas fiestas, de esas dietas, y ahora también nosotros como iglesia somos un pueblo único, solo que lo que nos hace único ya no son esas reglas y leyes, sino que Cristo está en nosotros, ¿no? Que es lo que dice Pablo, ya no hay judío ni griego, sino que es uno en Cristo, ¿no? Entonces no nos distinguen esas cosas, sino ahora una relación personal con Dios a través de Cristo. Todo lo que los judíos hacen, o bueno, desde Éxodo y todos los mandamientos de Dios, los ritos, rituales, liturgias, todo apunta a Cristo. Tiene todo eso su cumplimiento en Cristo, y creemos que Cristo vino a eso, cumplir con todo eso para que nosotros no tengamos que seguir más mirando las sombras, sino el cuerpo que es Jesús, y a Él es a quien adoramos. Y nada más para cerrar, hay que leer la Biblia en el sentido correcto, es decir, el Antiguo Testamento apunta al Nuevo, pero el Nuevo no tiene que apuntar hacia atrás, ¿no? Alguna vez platicando con el pastor Heriberto nos contaba una anécdota de un hombre que se judaizó y que venía hablando de cómo en la Pascua se celebraban los ritos judíos, eran así, asá. Entonces cuando hacemos la cena del Señor, pues estamos emulando lo que pasó y no sé qué. Y el pastor Heriberto estaba así hasta que dice que llegó un punto en que dijo, bueno, ¿sabes qué? Jesucristo dijo, haced esto en memoria de mí. No en memoria del pueblo judío, no en memoria de la salida de Egipto, no en memoria de los panes de Egipto y lo que pasó allá y cómo las 12 copas y cómo... No, o sea, Cristo, pum, y ahí se cierra. O sea, y eso va. Del Antiguo Testamento apúntase hacia el Nuevo, hacia Cristo, pero no regresas. No hay que regresar, ¿no? Cristo es la meta y el fin. Iba a citar un pasaje que citó Alex. Es que ayer lo estaba leyendo, Gálatas 3. Bueno, todo Gálatas habla de eso, ¿no? Pero Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, ¿no? No hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y como decía Iber, no es que no haya judíos, ya los judíos ya están mal, o sea, hay un pueblo judío, como hay hombres y como hay mujeres y como hay esclavos y hay libres. Lo que está diciendo es que lo importante es que es Cristo nuevamente, que seamos uno en Cristo. Eso es lo más importante, no la raza, no las tradiciones, sino lo que Cristo vino a instituir, ¿no? Lo que bien citaba también Iber, hacer esto en memoria de mí, ¿no? Porque lo importante es Cristo. Tema de relevancia. ¿Quieren tocar ese tema? Hay de repente también en esta época este término de relevante, ¿no? Que tenemos que ser relevantes, o también quisiera tocar el otro término que se está utilizando muchísimo el día de hoy, y es excelencia, ¿no? ¿Qué es la palabra excelencia? Tú que eres joven, dinos. Y excelente. Digamos, voy a tratar de dar mis pensamientos. La mayoría de las iglesias, sobre todo mucho pastor joven, es el que está impulsando el mensaje de ser relevante, y lo que tratan de decir con ser relevante es como poder impactar a la sociedad por medio de la iglesia. Y la mayoría de ellos cita maestros como John Stott, Francis Schaeffer, diciendo, mira, ellos en su momento hablaron de cosas que eran relevantes, ¿no? Entonces la idea es esa. El problema está en que aquellas personas a las que citan Francis Schaeffer, John Stott, no estaban tratando de ser relevantes. Solo estaban tratando de predicar la Biblia al mundo en el que vivían. Estaban siendo bíblicos y conectando con el mundo. Y digamos que el día de hoy la relevancia tiene que ver más con acomodar el mensaje, acomodar la iglesia para que pueda ser más apetecible a las personas que viven en el mundo. Entonces creo que de pronto se puede confundir la labor que tenemos como iglesia de alcanzar al mundo con tratar de acomodarnos a ser como el mundo para poder ser relevantes y que la gente pueda entonces venir a la iglesia, ¿no?
Perdón, se me ocurre un ejemplo. Hace unos años una persona se me acercó y me dijo, está todo muy bien, pero si quieren alcanzar a la nueva generación, pues, está aquí todo muy aburrido. O sea, la nueva generación viene de ver videos y efectos y cosas, y si quieren alcanzarlos, pues deberían para empezar tener una enseñanza más corta, porque los jóvenes ven cosas rápidas y ya si no los pierdes. En segundo lugar, pues tienen que tener el escenario, algo que sea llamativo y cosas. Eso es querer ser relevante, querer cautivar el ojo. El problema es que el ojo no se cansa de ver. Y la necesidad del ser humano no ha cambiado desde Caín hasta el último hombre. Yo creo que está muy vinculado con las modas, ¿no? O sea, es que este mundo está cambiando, entonces tenemos que cambiar, ¿no? O sea, los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra permanece para siempre, ¿no? Y no tiene por qué cambiar lo que está escrito. Ahora, perdón, otra vez, eso no quiere decir que si naturalmente, por ejemplo, en la iglesia que pastorea Raúl, la música es un elemento muy importante. Suena muy bien porque Raúl es un gran músico y muchos músicos están congregados ahí y tienen, pues eso les sale bien, digamos así. Entonces, Raúl, está siendo demasiado relevante, tocan muy chido tus músicos, tienes que bajarle. No, porque eso es natural en eso. Y así, hay personas que por naturaleza tienen, pues, no sé, algún escultor tendrá un escenario más bonito, pero no estás tratando de fingirlo o no es tu estrategia, sino es parte de tu personalidad. Y creo que ahí está el problema, cuando tratas de adoptar cosas como estrategia, pensando que ahí va a descansar el poder. Otro ejemplo sería hoy el movimiento que hay hacia redes sociales, que como hace ratito decíamos, pues sirve como difusión, pero hay mucho joven que tiene esta idea de tener una iglesia virtual, ¿no? Lo cual es imposible. No se puede tener una iglesia virtual porque pues en internet tú controlas la intensidad de las relaciones. No se puede sustituir el estar carne con carne, ¿no? Tener un pastor al frente que esté enseñando y estemos recibiendo, interactuando. Eso no se puede virtualizar, ¿no? Entonces la idea de el mundo está en internet, entonces nosotros tenemos que movernos ahí, también es como otra forma de tienes que ser relevante, ¿no? Y creo que siempre hay una trampa en eso, por lo que decían hace ratito. El mundo cambia tan rápido que la iglesia tendría que cambiar. Exacto. Lo que es relevante para el mundo hoy ya no es relevante en 15 días. Ya en 15 días ya quedó obsoleto, ¿no? Y entonces la iglesia tendría que estar persiguiendo al mundo atrás de ese tipo de cosas cuando en realidad... Y creo que lo hemos experimentado nosotros en Semilla, ¿no? Cuando de repente enseñamos un pasaje en el libro de Reyes y de repente es, hey, esto es lo que estamos viendo hoy. O sea, ya de por sí la Biblia es relevante. No tendríamos que hacerla relevante, sino la Biblia misma es relevante para nuestros tiempos, porque como dijo el pastor Ibert, desde los tiempos de Caín, la necesidad del hombre es exactamente la misma, el pecado es exactamente el mismo y la solución es exactamente la misma, la cruz, Jesucristo pagando nuestros pecados, resucitando el tercer día, el Evangelio, ¿verdad? Y va de la mano con las herramientas, lo que hemos estado hablando, porque no tenemos ningún problema con echar mano de los recursos que Dios pone en nuestras manos, sean hemos hecho cuadros aquí en el escenario mientras alguien está predicando y se hacen, como hemos dicho, conciertos y obras de teatro y un musical, y estamos preparando un programa súper loco ahora para el retiro de hombres y demás, pero nuestro énfasis nunca está en eso, está en predicar la palabra y todo lo demás fluye alrededor de eso. Por eso sí es muy diferente simplemente tratar de enseñar la palabra a la gente el día de hoy, que como que afanarse por tratar de acomodarse para que la gente venga a la iglesia. Es muy distinto y a veces es muy sutil, digamos, esta idea de relevancia. No, es que como iglesia tenemos que impactar al mundo, sí, solo hay que hacer lo que Pablo y Pedro dijeron que hiciéramos, ¿no? Lo que las escrituras enseñan y permanecer, ¿no? Las ideas son bienvenidas, pero nuestra confianza no está en las ideas ni los distintos formas de expresión, sino en la palabra. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que tengamos que
Predica, pastor. El Espíritu Santo. Lo que está diciendo Raúl es que la última conferencia es del Espíritu Santo y me toca a mí. Entonces, ¿por qué no oramos y nos vamos hacia allá? ¿Va? ¿Por qué no nos ponemos de pie para orar? ¿No? Dice, sí, por favor. Eso sí es relevante. ¿Y por qué no les enseñas el paso celestial? Señor, eres tan bueno. Gracias porque podemos encontrar en tu palabra, Señor, la dirección que necesitamos, Señor, para honrarte, para glorificarte, para vivir para ti, Señor. Y gracias por la iglesia, gracias por tu obra entre nosotros, gracias por tu Hijo Jesús que murió en la cruz del Calvario, Padre. Gracias, Señor, porque nos has dado vida, Señor. Y Señor, todas estas cosas que hemos hablado, Señor, sigue guiándonos, Señor. No queremos, Señor, desviarnos, Señor, de la verdad que tú nos has manifestado a través de tu palabra, Señor. Queremos honrarte a ti, Señor, con nuestra vida, Señor, con la manera, Señor, en que te servimos, en la que te adoramos, Señor, en cómo hacemos la iglesia, Señor. Es lo único que queremos, honrarte a ti, Señor. Y gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Y te pedimos, Señor, sigue hablando en nuestros corazones, transformando nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.